Señor. Santo eres tú, Padre. Te adoramos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti, Señor. Gracias, Padre. Sí, Señor, tú eres bueno, Señor. Grande eres tú, Señor. Gracias. Santo, santo, santo. Sí, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. No para de adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Sí, Señor, Él está aquí, hermano. Él está aquí. Sí, Señor Jesús, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque podemos acudir a ti libremente, Señor. Podemos acudir a ti libremente, Señor. Tú rompiste el velo, Señor. Tú nos diste ese acceso. Nos diste ese acceso, Señor. Oh, sí, Señor. Te adoramos, te adoramos. Santo, Señor. Santo, Señor. Reconocemos tu majestad.
eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh sí, Señor. Recibe toda la gloria, Señor, toda la honra sea para ti, Padre. Oh, te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor. Santo eres tú, mi Señor. Santo eres. Gracias te damos. Gracias te damos, Dios. Amén. Ser un Dios bueno, un Dios de misericordia. Gracias, Señor, porque tú has venido a darnos vida. Gracias porque hoy estamos aquí para escuchar tu palabra, para rendirte culto, Señor, con Dios y Cristo nos merece. Amén, amén. Te pedimos, Dios, que tú bendigas este momento de manera especial. Que tú estés, Señor, preparando nuestros corazones. Hoy, Señor, abrimos nuestros oídos y nuestras mentes para recibir lo que viene de ti. Que es tu palabra, Señor, que vive y es eficaz. Señor, esa palabra que nos hace, Señor, aumentar y crecer en la fe. En el nombre poderoso de Jesús que oramos y damos muchas gracias. Amén y amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por estar vivos? Amén. ¿Cuántos quisieran estar muertos ahora? Hágate tiempo. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a comenzar una nueva serie. Que la serie habla sobre vivos en Cristo. O sea, vamos a estar hablando de lo que vino a traer Jesús. Porque entonces usted sabe que Cristo vino a traer vida. Amén. Y cuando Cristo dijo que venía a traer vida, se lo estaba diciendo a personas que ya estaban vivos. O sea, Él no vino a traer vida a los que estaban muertos, a los que estaban vivos. En un momento Jesús fue a su ciudad natal. Y no sé si algunos, a una de las sinagogas, no sé si ustedes saben que es una sinagoga, eran lugares que algunos creen que fueron abiertos después de haberse destruido el templo, porque el templo, pero es que existía desde antes. Algunos estudiosos creen que ya estos lugares existían desde antes, lugares donde se reunían grupos de personas y ahí compartían la palabra. Un lugar así como este, pequeño grupo de personas iban, y una de las cosas que hacían era la lectura de la palabra. Pero en una ocasión Jesús fue a Nazaret, a su ciudad natal, donde él nació, y él fue quien hizo lectura de la palabra. Eso lo vemos en Lucas 4, versos 16 a 20. Y es de lo que vamos a estar hablando hoy. Es un texto bastante pequeño, pero que encierra mucho. Y con este texto vamos a yo decía que es un texto pequeño pero que encierra mucho. Dice Lucas 4, 16 a 20. Vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado en el día de reposo. Entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Es como que ahora que alguien se levanta a leer lectura de la palabra, a veces lo hacemos antes de comenzar el servicio. Y creo que es algo que deberíamos retomar. Era parte de la liturgia, o sea, del servicio de ese momento. Se levantaba antes de comenzar y se hacía lectura de la palabra. Escucha bien cómo dice el verso 17. Y se le dio el libro de Isaías. O sea, obviamente en ese momento no tenían la Biblia como hoy la tenemos. Eran rollos, pergaminos como le conocemos. Entonces
se le dio el rollo de Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Esta fue la porción que Jesús lee. Dice que una vez que terminó de leer, enrolló nuevamente el libro de Isaías, era un pergamino, recuerde, y lo dio al ministro y se sentó. Y esta es una de las partes que más me llama mucho la atención, ¿cierto? Dice: y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Él había leído la palabra, había hecho una de las partes que ya era común. Cada día de reposo, cada sábado, en una reunión se levantaban y hacían una lectura de la palabra. Pero Jesús hace esta lectura y todo el mundo se quedó observando a Jesús. Y sobre este pasaje es algo muy importante, y más que otra cosa habla sobre qué define a lo que vino Jesús. Y son tres palabritas: benevolencia, libertad y restauración. Y eso es básicamente en lo que se centra la vida de Jesús. Y cuando hablo de la vida de Jesús, estoy hablando de su vida terrenal, cuando vino como hombre, en especial esos 3 años de ministerio que tuvo. Benevolencia, vino a traer libertad y vino a traer restauración. Cuando Jesús leyó esta porción de Isaías que está en el capítulo 61, si después usted quiere buscarlo, pues es el mismo texto. Jesús explicó, abriendo este rollo, a qué había venido. Y había venido, y este texto es conocido, a proclamar el año de favor del Señor. Es como es conocido este texto de Isaías, y que Jesús lee en el Evangelio de Lucas. A proclamar el año del favor del Señor. Y aquellos que escuchaban, obviamente, estaban destinados a mirar más allá de las circunstancias de lo que estaba sucediendo. De hecho, no había sido una lectura segura, lo podemos ver en las propias escrituras, no había sido una lectura común. Debería ser siempre así, pero bueno, la lectura, como se hace repetitiva y no se le da un sentido claro, y no es una lectura que va dirigida a la necesidad de los oyentes, obviamente se convierte en una lectura común. Pero en este momento no hubiera sido así, porque a Jesús decir: aquí el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para, como decía, dar las buenas noticias a aquellas personas pobres. Vine a dar a los pobres, y vamos a estar hablando sobre esto, las buenas noticias. ¿De qué estaba hablando? Del Evangelio. Vine también a aquellos que están heridos de corazón, sanarlos. También he venido para hacer libres a aquellos presos. Y he venido también para darle vista a los ciegos. Y obviamente en ninguna de las partes de este texto está hablando de una forma física. Está hablando espiritualmente. Porque cuando él dice: he venido a darle libertad a aquellos que son presos, a los cautivos, todas esas personas eran libres. Físicamente, perdón. Y vine a traerle vista. Estoy seguro que en su mayoría eran personas que veían. Y he venido a sanar sus corazones. Bueno, a lo mejor había alguna persona preinfartada, pero estoy seguro que en su mayoría no. Estaba hablando de una forma espiritual. Y se ratifica en su vida, haciéndose notar que el cumplimiento final de estas escrituras, que habían estado esperando por años aquellos oyentes, estaba siendo, se había cumplido, su cumplimiento final estaba en ese momento, cuando Jesús vino. Y él vino a traer sanidad física y espiritual. Y su vida estuvo definida entonces, como bien les comentaba, por la benevolencia, por la libertad
y por la restauración. Ya que hemos sido vivificados en Cristo y también debemos ser definidos por estas cualidades, y es algo que quiero resaltar más que otra cosa. Porque bien entendemos que nosotros debemos ser un reflejo de Jesús. Me gusta más verlo como aquella persona que pasa y hace un camino. No sé si los que vivieron un poquito más o han visitado el campo se dan cuenta de que en medio de tanta maleza hay muchos caminos. A nosotros que nos gusta a veces hacer, no sé cómo se le dice eso, mochilero, no sé cómo sí, pero sé cómo se dice. Pero a nosotros nos gusta hacer senderismo. Nos damos cuenta a veces que en medio de maleza hay caminos que son caminos, digamos, hechos por los pies de las personas que pasan por ahí. Y me gusta verlo, si Jesús vino a hacer un camino. De hecho, él mismo dice: yo soy el camino. Y me gusta ver al cristianismo como aquellas personas que mantienen ese camino. Porque usted sabe qué es lo que pasa cuando uno de esos caminos que son hechos por los pies y no es por asfalto o cemento, ¿qué es lo que pasa si las personas dejan de caminar por ahí? Vuelve a querer ser la maleza y desaparece. Por eso que digo que estas tres cosas, que es la benevolencia, la libertad y la restauración, fueron dejadas por Jesús para que se mantengan, para que sigamos caminando a través de ellas. Y eso es a lo que nosotros hemos sido llamados. Entonces vamos a empezar con la primera de esas tres, que es la benevolencia. ¿Qué es la benevolencia? Es algo bien interesante. Cada vez que yo oigo hablar de esto, me acuerdo mucho de mi esposa, ¿no? Porque ella siempre me empuja a hacer las cosas. Las buenas cosas. Sí, hacer cosas buenas. Es una buena influencia. Y es la cualidad de desear bien. Es una cualidad que muchas veces es innata en la persona y otras veces se desarrolla. Así que no se sienta decepcionado si no la tiene. Muchas veces viene con la persona ya de fábrica y otras veces se necesita desarrollar. Es la cualidad de desear bien. No estoy hablando de que el que no la tenga desee mal de la persona, pero simplemente está un poco más centrado en sus necesidades que en el del resto de las personas. Pero si bien vemos el ejemplo que Jesús nos dio, vemos que él velaba mucho por la necesidad de las personas. Al punto tal de que cuando él necesitaba descansar, y creo que en 2 ocasiones que yo recuerde, la Escritura lo menciona, entonces Jesús necesitaba descansar y las personas seguían llegando. Y él tenía que seguir atendiendo a la persona, porque una de sus razones para venir y ser a veces hecho hombre es la benevolencia, la cualidad de desearle bien a la persona, hacerle bien a la persona. Dice la primera parte de este texto que leyó Jesús, dice: para dar buenas nuevas a los pobres. Y innumerables veces dentro de las Escrituras nosotros notamos que el corazón de Dios estaba de alguna forma inclinado hacia los pobres. De hecho, Jesús mismo vino como pobre. En una ocasión él dijo: no tengo ni dónde recostar la cabeza. Y yo sí creo que estaba hablando de una forma tanto física como espiritual. Aunque no estoy muy de acuerdo con aquellas personas que dicen que es malo ser pobre en espíritu. De hecho, la Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero sí, Jesús vino de alguna forma a llegar a aquellas personas, al corazón de los pobres. Y tengo varios textos que confirman esto. De hecho, Lucas 6:20 dice: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque la persona que no tiene, y creo que eso lo compartíamos hace unas semanas aquí, que estuvo bien interesante en el retiro que tuvimos. La persona con pocos recursos tienen poca probabilidad de resolver sus problemas. No sé si usted sabía eso.
Dice que el dinero no lo es todo, pero es mucho. La persona que tiene pocos recursos, tiene pocas posibilidades de resolver su problema, y lo único que puede sacarlo de ese apuro es un milagro. Y la única fuente de milagros conocemos quién es. Que es nuestro Dios, es Jesús. Es por eso que el ministerio era de alguna forma más eficaz dentro de la comunidad pobre. No quiero decir con esto que los ricos no sean parte de la iglesia. Sí son. Hay personas que son muy ricos pero pobres de corazón, por llamarlo así, ¿no? Y vemos específicamente que la Escritura de Jesús ha sido ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres, para salvar a los que no pueden salvarse por sí mismos o entienden que no pueden salvarse a sí mismos. Y todos conocemos el pasaje del joven rico, ¿verdad? Es un clásico, creo, que se ha convertido. Cuando este joven viene y se acerca a Jesús y le pregunta que cómo puede heredar el reino de los cielos. No voy a narrarle la historia, pero creo que la mayoría lo conocemos. Jesús le da una serie de instrucciones, le dice: todo lo hago, te falta algo, deja tus posesiones. Bueno, lo que no hacemos mucho énfasis es lo que dice después Jesús. Eso está en Marcos 10, 23, 25 para los que les gustan las palabras. Dice Marcos 10, 23, 25: y Jesús, después que Jesús se entristece y el joven rico se entristece y se va, viendo que producto a sus riquezas no era posible alcanzar el reino de los cielos, literalmente. ¿Por qué? Porque era algo que lo tenía dado, y no vamos a dar una charla sobre esto porque no es el caso. Pero Jesús, viendo a su alrededor, después de que el joven se fue, le dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Literalmente. Los discípulos entonces se asombraron de las palabras. Más bien creo que se asustaron, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con los ricos? Y Jesús dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Repitió Jesús: le resulta más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Voy a aclarar, el ojo de una aguja no está hablando de una aguja literal, ¿no? Eso era una especie de puerta que se llamaba así, o de entrada, que se hacía, que era bien estrecha, bien pequeña, y muy pocos camellos con mucho entrenamiento podían entrar porque tenían que agacharse, tomar una forma especial para poder entrar. Entonces Jesús estaba haciendo esta comparación. Es más fácil que el camello entre por ahí que el rico al reino de Dios. No es que es imposible, pero le resulta difícil. Y eso es lo que estaba diciendo Jesús, que le era muy difícil. Por eso es que la Escritura incluso nos ha ordenado que como iglesia cuidemos de las necesidades de las personas. Porque es que ahí es donde está, en la necesidad de las personas es donde está entonces la llave para poder darle la solución. En una ocasión, hace muchos años, nos dieron una especie de estudio, yo no lo recuerdo bien, pero sé que era cuando la persona es más sensible al Evangelio. Y en la mayoría de los casos era ante un problema que no podía solucionar. Hasta el más incrédulo en un momento aprieto grita: Dios mío. ¿Es o no? Porque somos más sensibles ante lo que no podemos darle solución. Por eso es que es mucho más fácil predicar a los pobres. Aunque los ricos necesitan de igual a Dios. Y hay muchos ricos que aman a Dios, ¿no? La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos, dice la Escritura, y a las viudas en sus aflicciones. ¿Saben quiénes eran en ese entonces las personas huérfanas y las viudas? Esa condición en ese momento era bien crítica. Y entonces nos manda diciendo las Escrituras en Santiago 1:27: esta es la religión pura y sin mancha, que atiendan
a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y consérvense limpios de la corrupción del mundo. Dos cosas. Nuestra condición es importante y lo que hacemos por aquellas personas que más necesitan, porque un huérfano y una viuda son las personas más necesitadas. Un niño que quedó sin padre y culturalmente una mujer que quedó sin el marido, que era el sustento de la casa en aquella época, son las personas con mayor necesidad. Y aquí Santiago nos describe diciendo, usted quiere la religión más pura, es esta, que atiendan a la necesidad de esas personas. Entonces esto reafirma lo que decía Jesús, diciendo, he venido para traer las buenas nuevas a los pobres, a los necesitados, más allá de sus necesidades financieras, sus necesidades, digamos, espirituales. A eso Jesús ha venido. Continúa diciendo, podemos encontrar paz y consuelo sabiendo que cuando a nosotros nos falta y no tenemos lo suficiente para lo que necesitamos, nuestra provisión viene de Dios. Y no sé usted, pero yo, incluso cuando no ha llegado la provisión de Dios, yo estoy confiado, porque sé que Él está en control. Como dicen por ahí, Dios aprieta, pero no ahoga, ¿verdad? Y qué bueno es saber de que hay aquel que todo lo puede estar en control. Y cada cosa que hacemos, como bien dijo Jesús, cada cosa que hacemos es como si Jesús lo estuviera haciendo. No sé si usted se ha puesto a pensar en eso. ¿Quién representa a Dios aquí en la tierra? Hay un pasaje que me cuesta mucho citarlo, pero que es un pasaje, está dentro de la Escritura, y es que cuando Dios manda a Moisés al faraón, ¿qué le dice? Bueno, cuando me pregunten, ¿qué le digo? Le digo, dile que yo soy te mandó, y entonces él continúa diciendo, y le busca la palabra, tú serás Dios para ellos. Bien fuerte, muy fuerte. Pero lo cierto es que usted es la representación de Dios aquí en la tierra. Y como usted es la representación de Dios aquí en la tierra, lo que usted haga es como si Jesús lo estuviera haciendo. O como si usted se lo estuviera haciendo a Jesús. De hecho, Mateo 25:40 dice, y el rey, eso se ve cuando estemos, muchos dijeron que no quieren estar muertos, ¿no? Pero bueno, le tengo una mala noticia, en algún momento lo va a estar. Si a lo mejor no nos alcanza el regreso de Jesús antes, pero hay una gran probabilidad de que muramos en algún momento, como muchos lo han hecho. Pero de alguna forma, sea que muramos o que Jesús venga por su iglesia, una vez que estemos frente al Rey, Él le dirá, de cierto le digo, que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Cuántos se sienten bien cuando alguien viene a un familiar suyo cercano, un hijo, una madre, un padre, un hermano, y le hace un bien grande? Es como si se lo hubieran hecho a usted. No seamos como esos niños que dicen, ¿y a mí? Si a mí alguien viene y le hace un bien a uno de mi familia, es como si me lo hiciera a mí. Y eso es lo que el rey está diciendo. Todo lo que ustedes hagan, para aquellos que creen que las buenas obras no son tan importantes, estoy seguro que ninguno de aquí piensa así, pero hay quien piensa que no son tan necesarias las buenas obras. Les vengo a decir que las buenas obras, las buenas, y lo digo a mi esposa por empujarme de vez en cuando a hacer las cosas, son hechas por la representación que la tiene. Y cuando usted la hace es como si se lo estuviera haciendo al mismo Jesús. Porque Jesús nos ha llamado hermanos. De hecho, la palabra dice que Él es el primogénito de muchos. ¿Cuántos se consideran hermanos menores de Jesús? Lo segundo que vino a hacer Jesús fue a traer libertad. Dice, pregonar libertad a los cautivos. Vuelvo y le repito, Jesús le estaba hablando a personas libres como nosotros.
Y esto viene estrechamente relacionado cuando dice, y vista a los ciegos. Porque si hay algo del cuerpo espiritual, vamos, de nuestro ser espiritual, digámoslo así, que la Biblia, como muchas otras partes, ¿no? Pero la Biblia habla muy claro de lo importante que son los ojos. Muchas veces. Dice que incluso que es la lámpara del cuerpo. Jesús ha venido a traer de vuelta a casa los que antes estaban en comunión con Dios y eran libres, pero ahora son esclavos producto del pecado, a sus deseos. No fuimos diseñados nosotros para ser esclavos. Si nosotros pensamos en cuál es nuestro diseño original, y nosotros no hemos sido hechos para ser esclavos. Nosotros fuimos hechos para ser libres en Cristo. Pero producto del pecado, producto a la caída del hombre, fuimos hechos esclavos. Y lo que a veces no nos deja ver esos barrotes, esa celda, es que nosotros no somos capaces de ver la condición actual nuestra. Hay un pasaje tremendo en Mateo 7 que habla acerca de que no juzguen para que no sean juzgados. ¿Cómo pues vas a decirle a tu hermano, vengo a quitarte la pajita que tienes en el ojo, cuando tú tienes una viga en el tuyo? Está hablando de los ojos, pero está hablando de los ojos espirituales. Y es que, espero que estén de acuerdo conmigo, pero tenemos una habilidad tremenda para ver el problema y el defecto de las personas, ¿verdad? Para señalar y con muy buena intención ir a corregirlo. ¿Cuántos han encontrado esto? Haciendo un podcast, no me levanten la mano, ¿ok? ¿Cuántos han hecho un comentario acerca de alguien? Métete la mano en los bolsillos, por favor. ¿Cuántos han hecho un juicio? Cuando estamos en un juicio es un veredicto, ¿ok? Como muchas personas se llenan la boca diciendo este es salvo y este no. Este es buena persona, este no. Jesús mismo dijo, no me digan bueno. Este es así, este es de aquella forma. Y ponemos el mazo y dictamos la sentencia en este juicio. Cuando aquí claramente está diciendo no juzguen, ese no es su trabajo. No vean la condición de su hermana y emitan un juicio de ella. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a vernos a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra condición? Porque incluso hasta el más limpio, cuando se ve en el reflejo de Dios, se ve sucio. Incluso aquellas personas que están blancas como la nieve, cuando se ven frente a Jesús, se va o a lo que Jesús dice, se ve como el barro, pero no el bueno, no es que se moldea, el fango, lo decimos en Cuba, el más sucio. Porque nosotros no hemos sido llamados a hacer juicio sobre la persona, sino a vernos a nosotros mismos. Incluso tener la valentía de hacer como el salmista cuando dijo, incluso de aquellos que me son ocultos, perdóname Dios. Porque a veces ni vemos nuestros problemas. Y por eso que Jesús decía, y he venido entonces a liberarlos de eso que ustedes no son capaces de ver, en otras palabras. He venido a liberarlos desde su prisión. Y he venido a darle la vista nuevamente. Porque yo en muchas ocasiones me he encontrado a personas diciendo, eso no tiene nada malo. No tiene nada malo ser esto y aquello. Y hasta tan ciego estamos. La Biblia lo llama como un velo también. Un velo que no nos deja ver. La misión principal de Jesús a través del ministerio del Nuevo Testamento fue traer a Israel a la salvación y de regreso a la casa de su Padre. Y hoy nosotros somos esa nueva Israel. Hoy nosotros somos parte de ese mismo pueblo. Y él vino para que usted y yo también regresemos a la casa del Padre.
para que nosotros vayamos de regreso y no como estamos, sino con ropas limpias y un espíritu limpio. Así nos quiere Dios, porque cuando Jesús venga, Él quiere encontrar una iglesia pura y sin mancha, dice la Escritura. Pura y sin mancha. También debemos entender que no solo estamos esclavizados por nuestro pecado, sino que estamos oprimidos por ellos. Y son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo ser prisionero, estar cautivo, confinado a un lugar, a ser oprimido. O sea que el pecado no solamente nos hace esclavos, nos hace prisioneros, sino que también nos oprime. Y lo que me viene a la mente cuando escucho esto es como algo que está constantemente sobre mis hombros, que no permite que yo avance. Y eso es básicamente lo que hace el pecado. No solamente nos confina y nos aísla, sino que nos destruye y nos va destruyendo poco a poco. Incluso cuando no nos damos cuenta, está pasando. Por eso es que es bueno pedirle a Dios que nos haga ver nuestra propia condición. Por eso es que debemos concentrarnos más que en las personas que tenemos al lado, en nuestra condición espiritual. No seremos capaces nunca de poder ayudar a alguien si antes no estamos a cuenta con Dios. Porque el pecado nos impide hacer la función original, que es adorar a Dios. Y Jesús murió para que nosotros podamos vivir, para que nosotros recuperemos esa libertad. Y si somos esclavos, que seamos esclavos por causa del Evangelio, como decía Pablo. Por lo que ya no estamos atados por nuestros amos anteriores, sino que hemos sido liberados por la muerte de Cristo. Y Él vino en carne humana, vivió una vida humana para que pudiéramos nosotros ser libres, porque Él sufrió por causa nuestra. Y por último, y con esto ya voy a concluir, Él vino a restaurar. ¿Cuántos se les han roto algo? Y hemos querido llevarlos a su condición original. Restaurarlo. Algo muy preciado. Que a usted se le haya roto y usted haya querido restaurarlo. Nosotros éramos eso, era eso precioso de Dios. La Biblia nos dice que somos la corona de su creación. De todo lo que tiene Dios somos lo más preciado. Se lo digo en otras palabras. Usted es lo preferido de Dios. Usted es el preferido de Dios. Señor. Pero usted se rompió. Y Dios y Cristo vino para poder restaurarnos. Y esto es a lo que se conoce como predicar el año agradable de Dios. Pero para poder entender esto tenemos que ver un poco el contexto en lo que lo estaba diciendo. Primero entendamos que las personas que eran, digamos, el que daba la revelación, el que daba el comunicado por la palabra de Dios en aquella época eran los profetas y los sacerdotes, ¿verdad? Pero no sé si usted sabe que la época que hubo antes de Jesús es conocida como los 400 años de silencio. ¿Sabe qué significa eso? De que no se conoció un profeta en esa época. De que incluso los sacerdotes no estaban haciendo muy buen trabajo. El pueblo en ese momento se encontraba en una muerte espiritual, o digamos en un coma espiritual. Y ahora llega la época de Jesús y se ve un avivamiento. Se empiezan a ver cosas que hace años, de hecho ninguna de las personas que vivían en esa época habían visto, porque ya habían pasado 400 años sin que se conociera algo. Había un imperio, el imperio romano, que estaba sobre el pueblo y ellos estaban buscando un libertador.
y tenían toda su esperanza puesta en el Mesías. Entonces, bajo la situación que se encontraron, lo que necesitaban era una persona que los hiciera libres de Roma. También debemos entender que el avivamiento espiritual que estaba comenzando durante esa época comenzó a que las personas vieran y experimentaran lo que solamente habían escuchado. Solamente habían leído por libros. Solamente lo escuchaban en los momentos de la liturgia, en los momentos que iban al templo o a esa sinagoga. Solamente habían escuchado. Pero ahora estaban experimentando. Ahora Jesús había llegado y había comenzado a restaurar todo lo que se había roto, todo lo que se estaba perdiendo. Y Jesús vino a cambiar nuestras perspectivas, las nuestras, hermanos. Y al hacernos salvar también y darnos esa libertad que necesitamos. Jesús vino a cambiar lo que era normal. Lo que hasta ese momento era solo una lectura normal dentro de una sinagoga, ahora había sido algo extraordinario. Porque así es nuestro Dios. Y también vino a cambiar la historia. Después de decir esto, dice que Jesús enrolló el libro y revela que ese día se había cumplido la escritura. Le había dicho a esas personas que habían por años estado esperando a su Mesías, que ese día ya había llegado. ¿A cuántos ya les ha llegado el Mesías en su vida? Amén. Él es la buena noticia que había sido que vino a ser anunciado a los pobres. Él es la restauración de este pueblo quebrado. El favor del Señor está sobre su vida para que Jesús haga a través de su vida las obras que Él mismo hizo. Y el punto se llama restauración. Jesús nos está mostrando que descendió con la humanidad para restaurar lo que se había caído, lo que se está perdiendo, lo que se está rompiendo. Por eso es que entendemos que Jesús vino a velar por el buen estado de las personas, que esa es la benevolencia. Vino a liberarnos de todo lo que nos oprime y también vino a restaurarnos, a hacernos nuevos cada día. A mí, una de las mayores cosas que yo tengo en mi vida es el saber de que cada mañana la gracia de Dios es nueva. Yo no puedo vivir con un pasado. Yo tengo que vivir el presente y proyectar el futuro. Lo que yo soy hoy es el resultado de ayer. Pero lo que yo voy a hacer mañana es el resultado de lo que yo voy a hacer hoy. Si nos quedamos en el pasado, vamos a seguir siendo el mismo. Y Jesús no vino a eso. Jesús vino para que su día vaya en aumento y se haga perfecto. Por eso es que nosotros debemos vernos a través de Jesús. Nosotros debemos seguir caminando por ese sendero que Él hizo, haciendo buenas obras, siendo benévolo con las personas, ayudando a las personas que abran los ojos para que sean libres, y también restaurando a aquellas personas que están hechos trizas, que no pueden levantarse. Pero para eso tenemos que empezar con nosotros y aprendernos a ver en el espejo que Dios ha puesto, no en el que queremos nosotros, en el que Dios ha puesto. No vernos como queremos vernos, vernos como Dios nos ve. No es cortando como a veces hacemos la parte que no nos conviene. Cerramos los ojos. Esta sí me conviene, los abro. Esta parte no quiero verla, lo cierro. Es como alguien una vez escuché decir, a mí los libros me desesperan. Yo empiezo
leo la introducción, tal vez el primer capítulo y voy hasta el final. Ya sé cómo se acabó. No es así como funciona. Sabemos que el final es bueno si el camino fue el bueno, el elegido, pero no el más cómodo, el bueno. Por eso es que nosotros tenemos que seguir ese sendero. Sígalo. A veces se va a caer, a veces vamos a desviarnos un poco, pero lo bueno es que cada mañana puede ser un nuevo comienzo. Oramos. Gracias te doy. Díganle usted a Dios. Gracias te doy, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios. A lo mejor nunca hemos dicho esto, pero gracias por ser nuestro Dios, por habernos elegido como tus hijos. Como tu palabra dice, que nosotros te amamos porque tú, Dios, me amaste primero. Y si hoy estamos aquí, ha sido elección tuya. Sabemos sobre el libre albedrío, sabemos sobre la libertad de decisión, pero también sabemos que el mejor lugar está aquí, a tus pies. Te pedimos, Dios, que nos dé la valentía para poder reconocer nuestro estado actual. Y partiendo de ahí, Señor, que nuestra vida vaya en mejora, que nuestros pasos vayan siguiendo los tuyos, que nuestras acciones, Señor, sean las tuyas. Y que cada palabra que salga de nuestra boca, como dice tus escrituras, sea con salmo y sean con proverbios. Sea, Señor, con cánticos a ti y que sean con palabras de sabiduría que vienen de ti. Ayúdanos, Señor, a hacer esa luz que tú quieres para aquellas personas que no pueden ver. Ayúdanos, Señor, a regresar esa sal y le dé sabor a esta vida, Señor. Ayúdanos a poder caminar junto a ti y nunca, Señor, despegarnos. En estos momentos difíciles donde la humanidad se va perdiendo más, Dios, que nosotros seamos esa lámpara puesta en lo alto, no escondida debajo de un mueble, sino puesta en lo alto para que las personas puedan ver que en ti hay luz, que en ti hay libertad, Señor, que en nosotros, que somos tu representación aquí en la tierra, están las buenas obras desinteresadas, buscando, Señor, el buen estado, el desear el bien de las personas. Y que se restaure, Señor. Se reconstruya, Señor, todo lo que se ha sido demolido producto de nuestras propias obras, Dios. No importa el pasado. Tú, Señor, como dice tu palabra, lo echaste en el fondo del mar. No importa los pecados, tú los olvidaste. Y si tú eres quien perdona, ¿quiénes somos nosotros para condenar? Hemos sido, Señor, llamados aquí a hacer tu voluntad. Danos la valentía y el deseo de hacer. En el nombre poderoso de Jesús es que oramos. Demos muchas gracias. Amén.